hay otros temas que tienen que ver con derechos, que tienen que ver con recortes, pero se supone que no iban a haber ni recortes ni quita de derechos, pero no sé. Los buenos días, la bienvenida en este tramo de la rueda Amareando a Natalie Barbé, a Marisol Giribone, ambas son militantes del sindicato del BPS, Asociación de Trabajadores de Seguridad Social, también integran el Frente Sindical León Duarte. O sea que son dos aguerridas mujeres que me acompañan. Bienvenidas. Hola, gracias. Que están en plena trinchera. ¿Qué pasa? Nos agarraste en el medio de una lucha. Sí, sí. Dejan la trinchera un segundo y vienen aquí a compartir por qué están en una trinchera. ¿Qué está pasando? Bueno, te hago un poquito de historia para que entendamos a dónde estamos. Nosotros tenemos un jardín que funciona para los funcionarios de BPS principalmente, que viene llevando adelante unos 30 años de cobertura. Eso fue un logro hecho por los trabajadores, por los funcionarios de BPS, para contemplar ciertas vulnerabilidades que había a nivel familiar en los funcionarios, en lo cual quienes acceden a ese jardín previamente tienen un análisis socioeconómico, cómo está constituida la familia. Nosotros a veces cuando hablamos de funcionarios públicos pensamos que todos los funcionarios, más allá de lo que tienen la estabilidad laboral, tienen ingresos altos. No en todos lados es así, no todos tienen los mismos ingresos, no todos tienen las mismas compensaciones. Obviamente como somos personas, una sociedad, tampoco tienen todos la misma contención familiar en el momento de tener hijos, de tener que salir a trabajar y dónde dejamos esos hijos, quién se hace cargo. Entonces, después de esas entrevistas que tienen, de esa medición, los que son más vulnerables, o sea, a nivel económico y a nivel de contención, son quienes acceden a poder llevar a sus hijos al jardín. Después también existen 250 cupos de beca que se les brinda una BPC a los padres mensual para poder cubrir el jardín particular, porque no ingresaron, más allá de tener esa situación de vulnerabilidad, no pudieron ingresar a sus hijos al jardín. A quienes ingresan se les hace un descuento, un 2% de su sueldo. O sea que estamos hablando de algo que se comenzó a instrumentar hace 3 décadas. Hace 3 décadas y ha pasado por todos los gobiernos que existieron en este país. Es un jardín que lo mantuvo el Partido Colorado, es un jardín que fue mantenido por los gobiernos anteriores blancos, un jardín que lo mantuvo también el Frente Amplio. Por eso ahora nos agarró como que nos desayunó con esta medida, principalmente por la forma en que se dio, porque en marzo se firmó un acuerdo de negociación con el nuevo directorio y nosotros nos empezamos a enterar por rumores de este tema de que se empezaba a tratar el cierre, porque empezaban a hacer un estudio del costo que llevaba a mantener el jardín. Cuando nos enteramos de ese estudio, obviamente que lo primero que se nos vino a la cabeza es que qué querían hacer con ese estudio, por qué se estaban evaluando los costos. Luego nos enteramos de que había una intención grande de cierre. Después de que nosotros empezamos a movilizarnos y empezamos a pedir encuentros, negociación, bipartitas con el directorio para poder tratar ese tema, nos enteramos también que había una propuesta que viene bajo el término de equidad, de equiparar supuestamente a esos padres que recibían la beca pero que no tenían el acceso a llevar a sus hijos de jardín. Primero que nada, si vamos a hablar de un tema de equidad, tendríamos que evaluar que las becas que se brindan de una BPC se le da solamente a 250 familias. Y el estudio que se hizo es que necesitarían ese apoyo unas 400. O sea que nosotros pensamos que antes de evaluar una equidad, desde saquémosle la posibilidad del ingreso a la institución, a ese jardín, a los niños, para poder equiparar a los otros que no lo tienen y solo reciben una BPC, tendríamos que pensar, si queríamos hablar de equidad, de tratar a esas otras 150 familias que hoy por hoy lo están necesitando y ni siquiera reciben la beca. Una equidad hacia arriba y no una equidad hacia Exacto, abajo, están diciéndonos. Exacto. La propuesta de ellos es subir de una BPC a una con 5 BPC. No le cambia tampoco la realidad a quienes reciben esa beca. O sea, la inequidad es grandísima para todos, porque nos quedan familias que no acceden ni siquiera a las becas,
porque hay familias que de repente por vivir en el interior no acceden al jardín, pero esas familias que sí acceden al jardín no es por un privilegio, es porque son las más vulnerables, por eso se les da el lugar. No es un sorteo el cual habilita a que esos padres lleguen al jardín. Dentro de todos los que se proponen, los más vulnerables son los que acceden. O sea que ni siquiera estaríamos equiparando dando esa beca, porque ya en el momento que deciden que ellos sí ingresen al jardín y los otros no, ya se sabe que son más vulnerables que los que reciben la beca. O sea que al darle la beca dejamos más vulnerados, arreglamos un poquito más a los otros. Todo esto hablando a nivel económico, nos estamos olvidando de un tema social importantísimo, que es la contención hacia una mujer que tiene que dejar a sus hijos para salir a trabajar, y en dónde los deja, que de repente capaz que Marisol, que está más en el tema de género, se los puede explicar un poquito mejor. Sí, es lo mismo, digo, cada uno desde un lugar diferente. No, yo lo que estaba escuchando, lo que Natalie decía, la BPC, o sea, lo que plantean ellos ahora es que creo que pasarla a una BPC y media serían unos 6.700 pesos, para hablar en números, ¿no? Cuando en realidad un jardín, yo lo estuve corroborando con otras madres jóvenes, un jardín por tener un bebé, un niño en 8 horas, no baja de 10.000, 12.000 pesos. Cualquier jardín de barrio, no estamos hablando de un jardín de la calidad que tenía el jardín que tiene el jardín de BPS, con maestros de preescolares, digo, con toda una infraestructura que bueno, que se ha ido mejorando, ya era buena y se ha ido mejorando. Eso, para equiparar eso, yo no sé cuánto saldría un jardín de eso si tuvieran que pagarlo, ¿no? Los padres que, como decía Natalie, que son seleccionados, se hace a través de entrevista con asistente social, que se usan los recursos del organismo, o sea que no sabemos muy bien en qué es lo que van a ahorrar, porque todo esto, ahí estamos hablando de las personas que van a quedar sin el trabajo, van a quedar personas sin trabajo y van a quedar familias con una posibilidad más reducida de un sistema que es un sistema de cuidado, que es hacia donde apuntábamos, hacia donde supuestamente se estaba encaminando las políticas sociales, y que se dijo, el discurso oficial era que eso no se iba a tocar, los cuidados, el sistema de cuidado, porque vos decís, los más vulnerables, que son personas, no son las personas que tienen los mejores sueldos, son las personas que ingresaron de repente hace menos tiempo al BPS, algunos son pasantes, hablando de los trabajadores, pero hablando de los padres, son todas parejas jóvenes y con hijos en edad de crecimiento, digo, por lo tanto, millones de gastos, algunos que, digo, no sabemos cuántos van a quedar, porque es uno de repente el funcionario y el otro no sabemos si tiene trabajo, si lo tiene y lo va a conservar, o sea, en el peor momento se les quita algo que es un sostén fundamental. Yo por lo menos lo experimenté porque yo usé ese servicio, y saber que tu hija va a estar allí bien cuidada, que va a estar 8 horas, que va a estar, es una gran cosa, es una seguridad para el trabajador, para la trabajadora. Estamos hablando de cuántos trabajadores, en caso de que esto cierre como se está anunciando, ¿cuánta gente quedaría sin trabajo? Más allá de cuánta gente, ya me lo están contando, queda sin el beneficio, queda sin esta retribución. En el caso de a nivel laboral, sí, se abre también un problema bastante grave. Bueno, nosotros tenemos ahí funcionarios que trabajan, que son maestros, que lo que se hablaba en la prensa, lo que salía del directorio de la prensa es que iba a ser un beneficio porque ahora iba a haber más funcionarios que hicieran jubilaciones y seguro de paro. Estamos hablando de personas que ingresan desde magisterio, que tienen una instrucción como maestros, que son funcionarios, que en todo caso, que hoy por hoy no saben qué va a pasar mañana, no saben si los van a reubicar, a dónde van a ir a trabajar. El problema de ellos, están viviendo una situación muy compleja de esa inestabilidad, de que no tienen, primero no hubo un previo aviso. Esto nos desayunamos a fines de septiembre y estamos a mediados de octubre. No saben si el 2 de enero van a ir a trabajar a su jardín de hace años o si los van a mandar a un sector de activos que ellos no tienen la preparación para poder llegar a atender. Yo confieso que no llego a entender
les pido que me den alguna pista. ¿Cómo puede ser que algo tan grave, que involucra a tanta gente, ustedes nos cuenten que se enteraron por la prensa? Que no hubo un diálogo, no hubo un sentarse para decir, estamos haciendo esto, vamos hacia acá. ¿Cómo entienden es lo esto? que te comentaba hoy, después de que en marzo se firma un acuerdo de negociación con el nuevo directorio, esto nos enteramos primero por rumores y luego de que nosotros nos movilizamos por esos rumores, nos enteramos por la prensa, por declaraciones que salen en los diarios, en la prensa. ¿Pero qué explicación le dan a esta actitud? Para mí es una estrategia. Es una estrategia de la desinformación y la política como de los hechos consumados, porque lo mismo pasó una vez que vos sabés. Y los padres empezaron, los padres enseguida, los padres que son funcionarios, algunos están sindicalizados, otros no, pero todos de alguna manera están trabajando, tratando de informar a todo el mundo que se pueda, movilizar. Hicimos una marcha, hicimos un pequeño paro que en realidad fue después del horario de atención al público, fue más bien para un poco terminar de informar al resto de los funcionarios, porque el BPS es un lugar muy grande y a veces hay bastante desinformación de qué hacen todos los funcionarios. Claro. Y entonces el sector de jardín, que es, vos hoy preguntabas, serán unas 30, 40 personas en total los trabajadores. Y bueno, y hay gente que hay veces hay un poco también de individualismo y de no saber muy bien en qué trabajan todos, ¿no? Y la idea era tratar de difundir la problemática, tratar de difundir la gravedad de lo que estaba pasando. Y entonces digo, ahí la estrategia que emplearon fue decir, bueno, como que un gesto precioso tuvieron, sacaron del orden del día el cierre del jardín, bárbaro, y van a escuchar propuestas, que estaba la propuesta de los padres, que es una propuesta seria, bien trabajada, con propuestas económicas, y después había otras propuestas, hasta el club del BPS se ofreció bueno, digo, hubo propuestas de diferentes lugares. Y bien, esperamos entonces. Ahora después vemos que el mismo miércoles, en realidad, en lugar de decir, bueno, a ver, vamos a hablar sobre las propuestas, no nos convencieron, no sé, no, nos enteramos ahí que se cierra, a pesar de haber recibido la propuesta y haberla... Al toque fue, no sabemos si la estudiaron o no, porque nunca nos dijeron. Y hay otro tema, en el momento que se charló, o sea, se abrió la bipartita y nos comenta a nosotros que nos van a dar un plazo de una semana para tratar el tema, piden una propuesta que fue elaborada, los padres hicieron una propuesta de aumentar el descuento que le realizan para poder solventar ese problema económico que ellos planteaban. También se nos dijo que antes de tomar una resolución se iban a reunir con el sindicato, con ATCS, para explicarnos el por qué sí o el por qué no. Y en realidad el miércoles allá muy temprano de la mañana, también por rumor, porque después fuimos a consultar a ver qué había pasado, por rumor nos enteramos que ya estaba decidido que se cerraba. La situación de jardín es altamente compleja de donde la miremos, tiene muchos puntos. Tiene punto social de que hablamos de un jardín que atiende la primera infancia. O sea que estamos hablando que una madre termina su licencia maternal y con un bebito chiquitito lo tiene que ir a dejar a un jardín. Estamos hablando de que tenemos padres que son funcionarios de BPS y trabajadores que son funcionarios de BPS. Es complejo por los dos lugares. Lo que el jardín no se hizo como una ayuda económica a los padres para que dejaran a sus hijos, se hizo como una contención social a los funcionarios, no solamente a nivel económico, no podemos evaluarlo a nivel económico. El impacto social que tiene que un niño tan chiquito vaya a un lugar donde sus maestras son compañeras de trabajo de la misma madre o padre que lo deja, el tema de que estamos en medio de una pandemia, de que los padres tienen que empezar a rever ahora una situación complejísima, de que un niño que tiene 1 año y hace 1 año va al jardín, el año que viene va a tener que ir a otro. O sea, yo con mi hija con 8 o 9 años no la cambiaría de escuela, menos un bebé. El tema es complejísimo donde lo miremos. Ahora, esto que tú estás planteando con tanta pasión, dicho sea de paso, ¿se lo han planteado a las autoridades? Sí, ¿Son conscientes de estas cosas que ustedes están con mucho tino señalando públicamente? Primero que nada son conscientes porque el directorio se conforma por funcionarios de BPS también, que conocen esta situación. Funcionarios de muchos años de BPS.
tenemos también los directores sociales, la realidad del BPS la conocen todos los funcionarios del jardín del BPS, nadie es ajeno. Yo, mi hija es grande, nunca fue al jardín, sin embargo yo sé cómo funciona el jardín, sé qué ataña, sé cuál es la función de ese jardín. No es algo que llegue solamente a los padres que utilizan, es un tema de todos, es un tema laboral. Nosotros tenemos una terciaria de limpieza, de lo cual sus funcionarios solo trabajan ahí, o sea que estamos hablando de personas que van a quedar sin trabajo. Sí, yo creo que vos decís, y ellos no saben, o sea, en realidad lo que ellos están mostrando es una gran insensibilidad, porque ellos se basaron en unos números que se hicieron, en los cuales se incluyeron costos de mantenimiento de 5 años del jardín. Entonces, es una manera de, como dice la gente que se dedica a los números, que es como inflar un presupuesto, inflar porque hicieron un costo que es irrisorio, un costo como de 50.000 pesos por niño, y eso no existe, no es así que un niño al jardín, al BPS le cueste ese dinero. Eso es porque pusieron rubros que se hicieron una vez y se hacen no sé cada cuánto tiempo. Esto es algo que viene de recorte y así, digo, no hay muchas palabras. Viene de recorte, viene de no considerar lo humano, lo social, lo educativo, no considerar toda la parte social de los funcionarios y de los funcionarios más vulnerables. Y con un discurso que nunca va a ser el discurso es la equidad. Hay que ser equitativos porque no todos tienen derecho, cuando en realidad a algunos ni siquiera les interesa ni no se trata de que no todos tienen derecho, si no todos tienen derecho, buscarle la vuelta para ampliar un poquito las posibilidades de que el jardín sea mejor, pero no, la intención es al revés, o sea, extender los derechos y no quitarlos de raíz, me están diciendo. Y además ponen argumentos de que no estaba funcionando bien. Digo, si el argumento es ese, bueno, entonces si cada cosa dentro del BPS que no está funcionando bien la vas a cerrar, no sé con qué BPS te vas a quedar. Es un poco, ¿no? Sí, no nos olvidemos también que el jardín cumple, aparte de a nivel de la parte social de los funcionarios, también tiene un convenio muy grande con Magisterio, donde ingresan pasantes de Magisterio. A ver, ¿cómo es eso? Claro, nosotros tenemos las funcionarias, sí, maestras de BPS, tenemos funcionarios tercerizados, que es toda la parte de seguridad y limpieza, y además hay un convenio hecho con Magisterio donde entran pasantes como su primer experiencia laboral, también viene a ser un jardín escuela también. Esos pasantes hoy por hoy también están en una inestabilidad grandísima, porque el pasante tiene un año en el ente, se le renueva, luego hasta 2 años. Ya hay renovaciones que no se han hecho en junio, que si hubiéramos querido entender, capaz que era la primera señal por donde venía el tema. Hay pasantes que se les renovó hasta diciembre en vez de un año más. O sea, ya venía bastante planificado el tema y por eso te decía que es complejísimo. Es complejo porque los padres son nuestros compañeros, son funcionarios, los funcionarios son funcionarios de BPS, tenemos el tema de los pasantes, hay personas que se van a quedar sin trabajo porque la empresa que los contrata a nivel tercerizado no tiene otro trabajo para darle, hay una empresa que va a quedar sin su sustento porque su único sustento era el trabajo que le brindaba BPS. Y hay trabajadores que van a ser redistribuidos en áreas para las cuales no tienen la capacitación tampoco, ¿no? Digo, lo que vos decías de que un maestro especializado lo querés insertar, ¿en qué sector lo insertás de BPS administrativo? O sea, porque los funcionarios administrativos de BPS todos tienen una especialización en seguridad social. Digo, hay una cantidad de decretos, de leyes, que hay que manejarlas, o sea, se está perdiendo toda una capacitación que ya traen los funcionarios y que tendrían que adquirir otra. No sabemos, cómo eso puede ser una ganancia para el organismo o para alguien. Es que hay cosas que vos las podés medir a nivel económico y su impacto económico. Hay otras que tienen un peso mucho más grande a nivel social y de contención que lo económico. No se puede medir de esa forma.
hay beneficios, hay derechos que ganan los trabajadores que no se pueden medir a nivel económico. Siempre te va a dar pérdida. Somos el Instituto de Seguridad Social. Si empezamos a hablar de pérdidas económicas, la Seguridad Social no recibe ganancias. Es una contención, no lo podemos medir a nivel económico jamás, porque funcionamos como el sistema de contención social y por eso existimos. Y si nuestro jardín es un sistema de contención social para nuestros funcionarios, tampoco podemos pensar que eso nos puede llegar a dar ganancias o equiparar gastos con ganancias, porque es una contención económica, no es una empresa, no es un jardín privado. Un jardín privado, cualquier colegio, puede evaluar sus costos para ver si se mantiene abierto o no. Este jardín no funciona, no se crea como un sostén económico, se crea como un sostén social. Qué tema, ¿eh? En el cierre de la charla les pregunto a las dos, porque aparte integran un frente sindical ustedes. Esto no es casual, esto no es un accidente dentro de un sindicato, dentro de un colectivo. Penosamente está pasando en distintos colectivos. Les pido una reflexión de esta situación que, involucra a numerosos, por no decir a casi todos, por no decir a todos los gremios. Yo creo que la primera reflexión que tenemos que dar es los estudios que hacemos, ¿no? El estudio de cuando hablamos de plata, cuando hablamos de dinero, es lo que te decía, había cosas que no podés estudiarlas ni medirlas a nivel económico, porque es un respaldo que se le da a la población. El respaldo no se puede medir en plata. Yo no puedo medir cuánto ayudo a una persona a nivel en plata, en lo que es dinero, salario o gastos. Lo tengo que medir en lo que es la ayuda que le brindo, a dónde apunta esa ayuda. Y si tengo pérdidas y realmente quiero ayudar, no puedo medir las pérdidas. Claro, eso es lo que nosotros analizamos. Lo que estamos viendo y lo que Alberto decía es que vienen de distintas maneras, con distintas tácticas. Parecería ser que la estrategia que este gobierno y que las nuevas autoridades de BPS están implementando es ahorrar, recortar con los derechos de los trabajadores, que en este caso somos los trabajadores de BPS, pero sabemos que van a seguir como lo han venido haciendo, van a seguir con las personas, objeto el sujeto de derechos de la seguridad social, va a seguir pasando. Lamentablemente sabemos que somos un eslabón más de una cadena de recortes. Para quedarnos pensando en todo esto, yo les agradezco mucho la visita. Muchas gracias a vos por habernos brindado la reflexión en voz alta, para poder llegar a que conozcan otra cosa que no es lo que ven en la tele de esta problemática. Y que la estamos luchando. Nosotros estamos, a pesar de que sabemos que hay un decreto ya de cierre, nosotros seguimos pensando y organizando movilizaciones para la semana que viene. ¿Ah, sí? Sí, claro. Sí, el miércoles a las 14 horas vamos a realizar una movilización que se concentra desde ATCS, que es en Fernández Crespo 1780, y vamos a marchar hacia los edificios de DPS y hacia Torre Ejecutiva, con un apoyo de todos los sindicatos, no solamente ATCS. Claro. Nos van a acompañar otros sindicatos también de la mesa de entes y afines. Porque además la idea es sumarnos al paro del 28, ¿no?, de la mesa de entes, y con todas las consignas que tenemos y con esta, lamentablemente. Que tengan un buen fin de semana, a pesar de todo. Ay, gracias igualmente. Esta mañana, gente, aquí en La Rueda, 2 mujeres, 2 generaciones, 2 gremialistas, Nathalie Barbé y Marisol Giribone, nos invitan a la reflexión.